Bueno, saludos a todas y a todas que ya están conectados aquí con nosotros, otros que nos van a ver con posterioridad. Estamos muy contentos porque se hayan querido sumar a este webinar. Es un webinar que nace desde el cariño, desde Snap y Bono Web, que es nuestra línea de servicios donde estamos habilitando y estamos facilitando el acceso a que prestadores tengan nuestra solución, que es una solución alternativa ya a lo que se conoce, que permite que muchos prestadores puedan tener la posibilidad de valorizar y vender, por llamarlo así, un bono conectado a FONASA directamente, sin huelleros, sin nada, de una manera muy simple y muy costo efectiva. Y desde Bono Web quisimos hacer este webinar con el fin de contar un poco lo que está pasando en el mercado y lo que está produciendo esta dinamismo a partir de lo que está haciendo FONASA. Vamos a hablarlo más adelante con la MSC, la modalidad complementaria de cobertura, que está ahí en veremos, pero también la oferta que está haciendo FONASA y cómo se está expandiendo y cómo hay una migración desde ISAPRE a FONASA, lo cual remodela el sistema de manera bastante importante. Y para eso invitamos a nuestro querido amigo Mauricio Turfel, un amigo de la casa de hace mucho tiempo, con mucha experiencia en el sector, director ejecutivo de Vertical Salud. Y Mauricio nos va a contar, él hizo un post, yo se los voy a dejar de todas formas ahí el post para que lo analicen. Hay un documento que Mauricio publicó desde Vertical Salud y donde cuenta cómo se está dinamizando este sector salud y cómo se está dinamizando el sector libre de elección en particular. Así que nada más que con eso quiero darle bienvenida a Mauricio y agradecerle también, Mauricio, bienvenido por sumarte, gracias por... Lo llamé un día en la noche, le dije, Mauricio, quería hacer esto, Mauricio me dice, obvio, y se suma de manera inmediata. Y dijimos, contemos, hay que hacer esta conversación, creo que es necesaria. Así que nada, antes que todo, agradecerte, Mauricio, por tu presencia, por sumarte y bueno, conversemos abiertamente sobre este informe o este reporte que hiciste, muy interesante desde Vertical Salud, y vamos conversando para poder analizarlo. Así que, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, don Renato. Un gusto estar acá y como es, como hay mucha información hoy en día en el mercado, les voy a hacer un resumen del resumen. Voy a hacer lo más didáctico posible, pero también me gustaría que no fuera una presentación, fuera una conversación. Entonces, con toda confianza, preguntas, interrúmpanme, todo lo que necesiten para que vayamos entendiendo bien los contextos en los cuales vamos a conversar hoy día. Dicho eso, voy a compartir la presentación que se está abriendo. ¿La ven ahí? Sí, se ve perfecto. Listo. Vamos a partir y Sí, vamos. voy a hacer un alcance de Mauricio que para que tú puedas presentar en esta primera etapa, para que puedas presentar, quizás si van saliendo preguntas, las pueden dejar en el chat, ¿cierto? Las dejamos anotadas cuando termine, porque la presentación va a tomar 15, 20 minutos más que eso. Si hay conversación, interacción, ahí la vemos, pero vayan dejando y después la podemos ir desarrollando en el post presentación de contexto, ¿ya? Así ya, dale Perfecto. Mauricio, con todo, Partamos. dale, Vamos a vamos. tener varias miradas de lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado de la salud, especialmente con la crisis de la ISAPRES, comillas, y la migración de pacientes a FONASA. Básicamente, y los que somos más viejos, cuando éramos chicos, la relación hoy en día, en esa época, era que si uno estaba enfermo, el médico iba a ver al paciente a la casa. En la medida que los años fueron ocurriendo, en los años 80, los médicos se juntaron, crearon centros de salud para entregar un mejor servicio a sus pacientes y se incorporaron las ISAPRE en esa época como innovación en lo que era seguros de salud. Luego de eso, en los años 90, entró el management, gente que se puso a administrar los centros de salud, que eran de los médicos, para entregarle una mejor atención a los pacientes. Pero acá lo importante, si ven, el paciente ya está fuera de la ecuación. El paciente tenía que adaptarse a lo que el centro de salud y los médicos o el ISAPRE le ofrecían. Después vino la verticalización de la oferta en los años 2000, en donde ya las ISAPRES eran un músculo mucho más completo, asociados a centros de salud,
con seguros de segunda y tercera capa, donde había mucha paquetización de aranceles para ser competitivo. El médico era parte de un elemento importante, pero no era el elemento importante, y el paciente seguía afuera, en donde tenía la opción de atenderse en el sector privado por intermedio de un ISAPRE o también por FONASA modalidad de libre elección, que empezó a tener mucho más fuerza en esa época. Y hoy en día, con la personalización de la atención, el paciente volvió al centro. Hoy en día el paciente está mucho más empoderado. Frente a la crisis de la ISAPRE y post pandemia, el paciente entiende los costos de la salud y está tomando decisiones súper racionales en términos de cuánto quiero gastar y cuánto quiero que sea mi gasto de bolsillo asociado a ello. ¿Y por qué les digo esto? Porque de acuerdo a los distintos análisis que hemos hecho y la composición del gasto en salud en Chile, el 64% del gasto en salud viene del aporte de las personas, ya sea en el gasto bolsillo, donde están los medicamentos, los insumos, los copagos de las hospitalizaciones, prestaciones dentales que hoy en día no están cubiertas, ¿verdad? Está el gasto, digamos, de las contribuciones voluntarias. Si yo tengo un plan donde yo necesito tener a mi grupo familiar completo, voy a pagar más del 7%. Y por otro lado están las contribuciones obligatorias que yo entrego descontadas desde mi sueldo. Si sumo todo eso, el 64% hoy en día del gasto es el aporte de las personas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque Chile somos un país tradicionalmente buenos para el carrete y somos muy enfermos. Más de la mitad de la población en Chile tiene dos o más enfermedades, digamos, de base, ¿verdad? Lo que nos complica mucho, y el 45% de la gente que se muere no por cáncer, se muere por causas cardiovasculares, enfermedades renales, etcétera, enfermedades base porque nos cuidamos mal, y eso implica que en la medida que el tiempo va corriendo, perdón, nuestro gasto se va aumentando en la medida que somos más viejos. En términos de frecuencia de consumo, la frecuencia de consumo, el 70% se concentra en los menores de 44 años. Urgencia, mucha mujer que va al ginecólogo, embarazadas, que se están controlando, llevan a los niños a los pediatras, pero el gasto en salud está sobre los 45 años. El 74% del gasto hoy en día en salud se concentra sobre los 45 años y el 55% sobre los 70 años. Y ahí es donde hay que poner el foco. Ahí está hoy en día el gasto. Y sabiendo que somos una población que estamos cada vez más viejos y estamos disminuyendo en número, que eso fue lo que nos dijo el censo, en los próximos 25 años vamos a tener mucho gasto asociado a tercera edad. Y en términos de gasto per cápita, obviamente que la comparación entre un paciente que es ISAPRE a un paciente que es FONASA, hay más o menos 500.000 pesos de diferencia. Sin embargo, con el ajuste que se están haciendo a los valores FONASA, ya en el último año el gasto bolsillo de los pacientes que están afiliados a FONASA se incrementó en un 13%. ¿Por qué? Porque están pagando más en términos de que me mantengo en mi plan, tengo que pagar más. Bajo mi plan, tengo que pagar más copago. Entonces, esa es la disyuntiva que hoy en día las poblaciones de clase media están, digamos, enfrentando para saber si ellos y su grupo familiar de 3 personas se mantienen en ISAPRE, incrementando el costo para poder atenderse en su prestador preferente, o bien se van a FONASA, contratan un seguro complementario, ¿verdad? Más aún catastrófico, lo que le permita tener una cobertura similar a lo que tenía, digamos, en cobertura, digamos, en su prestador privado asociado al ISAPRE. Y aquí algo que se me pasó contarles, si ven en la línea de abajo, yo no sé si se ve mi mouse, pero el promedio anual de gasto en salud a los mayores de 60 años en ISAPRE y a los mayores de 70 años en FONASA modalidad libre elección puede llegar a triplicar el gasto normal que tiene una persona de 45 años. ¿Ya? Entonces, hoy en día el paciente, por así decirlo, se está enfrentando a una toma de decisión
informada y orientada a salvaguardar el gasto de bolsillo que hoy está enfrentando. Y como estamos ahora más encima en una situación de crisis financiera, en donde el comercio y todo lo que es consumo está súper contraído, salud es una de las primeras categorías que sufre, digamos, en términos de que la gente tiene que empezar a controlar, se deja de enfermar, pero también quiere tener menores gastos. Y un tema que es tremendamente relevante, este cuadro que nos muestra. En el 2018, cuando yo buscaba un prestador de salud y le preguntábamos a la gente que prefería la clínica alemana, que es el 23,9%, versus la clínica que prefería la clínica Indisa, que es la que está abajo, el 5%, habían 18 puntos de diferenciación entre la clínica alemana y la clínica Indisa. Si yo me iba a atender a la alemana, me iba a atender por su infraestructura, por sus doctores, por una buena, digamos, especialización de sus clínicos. Y la Indisa era una clínica de mediana complejidad, esta es la percepción de los pacientes, que estaba ubicada en Providencia. Pero si se fijan en el 2024, la gente ya no ve diferencia entre un prestador y otro. ¿Qué quiere decir eso? Que no está dispuesto a pagar más por ir a atenderse a un prestador que otro. Y eso es un tema que está ocurriendo mucho, y por eso hoy en día grandes prestadores están migrando, en vez de esperar a que sus pacientes lleguen a Las Condes o al sector de Vitacura o al sector de Providencia a atenderse. Muchos prestadores están abriendo bocas de atención en zonas donde habitualmente no estaban, porque recibían pacientes de allá: Maipú, San Bernardo, La Florida, Puente Alto. Se están convirtiendo por los atractivos, en donde en el último año se han abierto 167 bocas de atención para prestaciones privadas, orientadas en un 80% a la población FONASA que vive en esos sectores. Entonces estamos viendo un cambio en el estilo de consumo. Los prestadores ya no tienen, ya entendieron que tienen que ir a buscar a ese paciente que ya no lo tienen, y tienen que ser lo más atractivo posible para que los prefieran a ellos, lo que los convierte en una competencia importante en lo que tiene que ver valores y atributos de marca. Desde la actividad, ¿alguien me está hablando? ¿No? ¿Sí? No, 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 ¿No? no. Desde la actividad, es un tema súper importante. El año pasado se hicieron casi 120 millones de atenciones en el mundo ambulatorio, y esto se los quiero mostrar. ¿Por qué? Porque en la actividad de pacientes FONASA, modalidad libre de elección, en prestadores privados creció un 6%, y la misma actividad de asegurados y SAPRE bajó prácticamente en un 3%. ¿Y cómo lo vemos esto? Lo vemos acá. En términos de afiliados, en comparación, hay cuotas 100 el año 2013 al 2024, se ha reducido en un 20% las personas que hoy en día están afiliadas a ISAPRE, y se ha incrementado en un 30% las personas que están afiliadas a FONASA. Y esto es importante porque la principal fuga de los pacientes ISAPRE en los últimos 5 años han sido entre 25 y 40 años, personas jóvenes. Y eso ha provocado además que el mercado se ponga mucho más dinámico en ese sentido. En términos de actividad, pueden ver que la actividad de FONASA, modalidad libre elección, en prestadores privados está creciendo y se está haciendo mucho más dinámica, y ya representa el 57% de la actividad dentro de los prestadores privados. Y la actividad, obvio, de ISAPRE va disminuyendo, porque además las personas se están retirando de ISAPRE y están migrando a un FONASA, una modalidad libre elección. En términos de ticket promedio, obviamente que el ticket promedio de ISAPRE va a seguir incrementándose, porque tienen que aumentar los precios, los prestadores privados, para ir a captar aquellos pacientes que no tienen y recuperar la venta que están perdiendo por falta de stock de pacientes en ISAPRE. ¿Ya? Sin embargo, el ticket promedio en modalidad libre de elección dentro de los prestadores privados también está incrementando. Y lo vemos en la facturación. Se está facturando hoy en día en prestadores privados más actividad de FONASA, modalidad libre de elección, que actividad ISAPRE en los mismos prestadores.
y eso ya nos está dando un indicador clave de que el foco, muchos prestadores privados lo están poniendo en ir a buscar los pacientes modalidad libre elección. Tú me puedes decir que el ticket es menor, pero el volumen es mayor. Por cada paciente ISAPRE hay 5 pacientes FONASA que están dispuestos a atenderse. En términos de share de la actividad, estos en ingresos, el ticket promedio de ISAPRE es mucho mayor, por ende va a ser el principal ingreso de los prestadores privados. Pero estamos viendo que a partir del 2023 a la fecha, incluso desde 2021 a la fecha, se ha incrementado, digamos, la baja de la ISAPRE y está aumentando levemente la participación de modalidad libre elección en términos de facturación. ¿Ya? Desde el prestador, y este gráfico lo quise poner así, al centro están todos los prestadores que entendieron que FONASA, modalidad libre elección, están ahí y hay que ir a buscarlo. Y tenemos iniciativas como Clinic, que es una red de laboratorios clínicos, que está vendiendo prestaciones a FONASA 1, con un éxito importante porque ellos entendieron que el mercado está ahí. Y tenemos a la derecha un mercado mucho más pequeño que se ha reducido en un 18%, que son aquellos prestadores que aún quieren mantenerse, quieren apostar por esa torta que es MEDS, la Red Santa María, los Andes, la Alemana, en cierto medida la Católica con sus clínicas en el sector alto, las Condes, para cierta medida, pero son prestadores que van a seguir compitiendo en un segmento de mercado mucho más estrecho, donde hay menos personas y no necesariamente quieren mirar los segmentos de FONASA modalidad libre elección. Y eso es que a nuestro juicio una miopía, porque no hay que dejar de lado que el paciente FONASA tiene un buen nivel de ingreso y perfectamente se puede atender en prestadores privados. ¿Ya? Muchos clientes que nosotros estamos atendiendo en nuestra consultora, estamos justamente haciendo eso, haciendo un viraje de 180 grados para ir a buscar las prestaciones de pacientes de modalidad libre elección. Esto un poco lo que les contaba, en la parte alta, uno antiguamente tenía que ir a la zona, al barrio oriente, por así decirlo, Santiago Centro, Providencia de Las Condes, yo iba a atenderme con el doctor. Hoy día lo que está pasando es que los prestadores están acercando su oferta a aquellas poblaciones que para ellos son mucho más atractivas, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que antiguamente se atendían en el anillo de Las Condes, Vitacura, Providencia, que era el 80%, hoy en día solamente es el 60%, porque la gente está empezando a consumir localmente dentro de sus comunas, donde viven o donde trabajan, para tener un mejor acceso. ¿Ok? Visto desde otro punto de vista, este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? Que mientras más a la izquierda existen, obviamente, aquellos prestadores que tienen mayor cantidad de números del arancel FONASA. La A1, que es una clínica, tiene hasta 4 veces el arancel FONASA como precio de venta para para sus clientes, digamos. Y ese ticket promedio es de 49.000 pesos. La población a la cual yo puedo acceder son 3,2 millones de personas, ¿ya? Y el alcance en ventas anuales en miles de millones llega a 4 billones de pesos. Pero si nos vamos moviendo hacia la derecha, tenemos prestadores que empezaron a nivelar sus precios y empezaron a igualarse a lo que es el arancel FONASA. Y pueden ver que el ticket promedio efectivamente es menor, baja de 49 a 32, pero aumenta la población potencial para atender de 3 millones a 13 millones. Y si se fijan en términos de facturación, es un poco mayor que el segmento Prime, que son donde están las clínicas, la A1, A2 y A3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo perfectamente puedo cambiar mi estrategia comercial, que muchos prestadores están haciendo, para ir a buscar los segmentos de FONASA, modalidad libre de elección, y tener un mayor volumen de actividad, insisto, a un ticket menor, pero que puede ser mucho más atractivo. Y aquí entran herramientas súper importantes como el bono web, en donde yo necesito facilitar la accesibilidad de nuestros pacientes a que se atiendan de manera más rápida posible, sin hacer cola, sin tener que entregar, digamos, muchos antecedentes
al momento de llegar a la consulta médica. Entonces, la preventa y el acceso oportuno a las atenciones médicas es lo que hoy en día BonoWeb como herramienta hasta ahora le está dando muchas ventajas competitivas a los prestadores que la están utilizando. Y siguiendo con los precios, si bien las consultas médicas aún están un poco distantes de lo que son los aranceles FONASA, vemos que en laboratorio clínico prácticamente el 70% del mercado se niveló y están al mismo valor de los aranceles FONASA. Imágenes, que son productos, digamos, desde dirección, desde consultas médicas, y están entendiendo que son importantes bocas de acceso para que la gente pueda llegar a atenderse con ellos. ¿Ok? Desde las aseguradoras, claramente, digamos, en el último año ha crecido un 23% la venta de seguros, ya sea de banca, retail, que son los masivos, o los individuales, en mujeres. Y el 85% de las ventas de seguros que se ha realizado es con búsqueda de cobertura FONASA. Y el 60% son mujeres las que están contratando. ¿Ok? Y si nos vamos a una participación por share, el crecimiento más importante en el segundo cuatrimestre de este año ha sido la venta de seguros complementarios de la banca y el retail, que se ha incrementado de manera importante, llegando a los 2,5 millones de seguros vendidos, lo cual nos da una señal de que la amplificación del retail dentro del mundo de la salud se está viendo en la venta de seguros complementarios de salud. ¿Ya? Por otro lado, los prestadores privados también tienen sus propias apuestas, están trabajando y están tratando y están mejorando su propuesta de atención en coberturas de salud con ellos mismos. ¿Ah? La diferencia es que que el paciente FONASA puede elegir libremente hoy en día dónde atenderse sin ser castigado por el propio seguro de la clínica. Entonces, hoy en día tenemos seguros MetLife o seguros de banca que están entregando cobertura abierta a pacientes que tienen FONASA hoy en día. ¿Ya? Desde la inversión publicitaria, todas las marcas se han lavado o se están lavando la cara, renovaron sus marcas. Hay un 25% de mayor inversión publicitaria en lo que va este año y calculamos que vamos a llegar a unos 32, 33 mil millones de pesos en inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que los prestadores privados también están, digamos, afilando, digamos, la puntería para ir a buscar también, insisto, esos segmentos de FONASA que están ahí, que están disponibles y que ellos quieren traerlos a sus atenciones. Lo que viene, y con esto termino, en los años 2000 la apuesta era tener grandes campos clínicos, una Alemana, un Las Condes, una Santa María, una Dávila, 250 a 400 camas, con grandes unidades de urgencia, rescate aéreo, etcétera. Luego de ello, la tendencia fue a centrarse en ofertas mucho más tácticas, especialización en medicina deportiva, en traumatología, que también fue una tendencia que llevó a entregar valor diferenciador en algunos prestadores frente a otros. Luego vino la apertura de redes. Los grandes prestadores entendieron que no podían tener un solo bloque de atención y empezaron a abrir, por ejemplo, Las Condes abrió en Chicureo, en Peñalolén, la Santa María abrió en La Mesa, la Alemana también, Integra Médica tuvo un importante crecimiento en número de bocas a principios de la década del 2010, y crecieron más o menos 180 mil metros cuadrados en oferta médica dentro de las mismas comunas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Vino la pandemia. La pandemia hubo un cambio radical, 180 grados, entró la telemedicina y eso provocó que una cantidad importante de prestadores quedaran en el camino y los que lograron aguantar, digamos, subsistieron en base a la venta, por así decirlo, de atención online. Después de ello, terminada la pandemia, vino un grupo de muchos prestadores y empezó a
potenciarse lo que ya habíamos visto inicialmente, la oferta de red. Vemos una red Dávila, una red Indisa, que han abierto hospitales, centros médicos, unidades de toma de muestras, unidades de imágenes de las distintas zonas de Santiago o del país, una red Santa María, una red alemana, la católica que está en eso mismo. La H entra al segmento privado a competirle directamente en la captación de pacientes privados y ahí hay una disputa con Andesalud que vamos a ver cómo termina, pero ese es un tema que está hoy en día en disputa. Cada uno tiene una posición clara respecto a sus ventajas y sus obligaciones, pero es un tema que está ahí. Viene la venta de United, que en los próximos 20 días ya vamos a saber quién adquiere el grupo que comprende las dos ISAPRE y las tres clínicas, más la compañía de seguro. Vino también la caída importante de la Clínica Las Condes, de ser el primer prestador privado del país. Hoy en día está muy rezagado. Hubo una migración importante de médicos a otras clínicas y recién hoy en día la Clínica Las Condes está entrando a el lanzamiento de la Católica como compañía de seguros, que también fue un hito importante hasta el año pasado. Y esto nos da más o menos cómo el mercado ha ido mutando. ¿Qué es lo que viene? Viene la venta masiva de seguros ambulatorios, catastróficos, dentales y de servicio de urgencia. Hoy en día vemos prestadores que tienen hasta 6 tipos de seguros distintos para personas que están en FONASA y para personas que están en ISAPRE. Hay una tendencia importante que el retail, y yo lo publiqué hace un par de semanas con la última milla, el retail quiere entrar a la última milla en salud, la venta de medicamentos, la venta de prestaciones clínicas derivadas de una consulta médica, como laboratorios, como imágenes, y hay estrategias muy significativas en ir a captar ese paciente que salió de la consulta médica con una orden médica en la mano y a ese paciente hay que ir a buscarlo. Y hay fuertes actividades, digamos, comerciales, publicitarias, con foco de retail para ir a captar a esos pacientes. Hay que poner mucho foco en lo que es la experiencia del paciente. Con muchos clientes estamos trabajando el buyer persona, que es en el fondo sacarle una radiografía al cliente que ellos están atendiendo, identificarlos e ir a buscarlos a las distintas comunas para entender, digamos, dónde están, cómo están y cómo llegar a ellos. Un tema de pricing, el hecho que vimos anteriormente que se está nivelando el precio hacia abajo por la modalidad libre elección, va a ser un mecanismo importante de toma de decisión para el paciente el día de mañana por precio. Viendo que no hay diferenciación entre un prestador y otro, el precio va a ser un elemento importante. Se están abriendo muchos centros ambulatorios del concepto Walking Clinic. Tenemos ya en la quinta región instalado WeClinic, que son servicios de urgencia, sin ser urgencia, centros médicos de 120 metros cuadrados que se están instalando en los barrios y eso está permitiendo también acercar la salud a los vecinos de un barrio, de una comuna que tienen poco acceso. Y acá en Santiago, por ejemplo, una comuna como Peñalolén, una comuna como San Bernardo, que tenían poco acceso o tenían que viajar grandes distancias a Providencia, a Santiago Centro o a Las Condes para atenderse con una urgencia, hoy en día los tienen dentro de su barrio. Hay que escuchar al paciente, el paciente conversa mucho, opina mucho en redes sociales y muchos prestadores no lo están escuchando. Y ahí es un elemento súper importante que hay que poner atención porque el foco debe estar puesto en el paciente. Vienen las tecnologías, como ustedes saben, la IA ya se está tomando lo que es el tema salud. En Estados Unidos, si tú tosas, Alexa te escucha toser y llama al doctor de manera automática. Apple, con el iWatch, si tú te caes, llama a una ambulancia. Google Health está desarrollando todas unas herramientas asociadas a mejorar el diagnóstico por inteligencia artificial. Entonces, si tú el día de mañana vas a buscar en Google, me duele la cabeza, ellos te van a poder recomendar un tratamiento asociado a un protocolo clínico que está aprobado por la FDA. Entonces, también vamos a tener una oferta digital, por así decirlo, que va a estar mucho más desarrollada en las nuevas
generaciones, en nuestros hijos, digamos, que están todo el día, digamos, asociados a su teléfono. Y para terminar, lo más importante, el foco del paciente. Antiguamente el foco no estaba ahí. Uno de buena fe dice que toda actividad clínica debe estar centrada en el paciente, pero ahora viene de verdad, porque el paciente hoy en día tiene la facultad y tiene la ventaja de elegir dónde querer atenderse. Por eso los pacientes se fueron de ISAPRE, por eso están en FONASA y hoy en día son ellos los que están eligiendo. Ahí les dejo mi WhatsApp, si quieren le sacan una foto a ese QR, tomarse un café, conversar, necesitar ayuda, feliz de poder ayudarlos. Así que voy a dejar de compartir y ahora atento a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. María José. Buenísimo. Muy, muy bueno. Gracias, Mauricio. Eh, Perdón lo rápido, pero no, no, está perfecto. Creo que el lo tiempo que estoy importante es matando. dejar los conceptos. Ahí todos están aplaudiendo, poniendo deditos, así que está maravilloso. En general, bueno, ahí Orlando dice Mauricio Atómico. Mira, yo también creo ahí que estuvo genial el resumen porque una gran pasada que hiciste. A ver, vamos a poner en contexto esto porque a mí me encanta este análisis, pero tú sabes que yo soy súper exigente, hemos trabajado juntos y yo te voy a preguntar qué pasa en regiones. Yo soy de región y resulta que en región también tenemos una dinámica importante que se nos está generando más allá de los grandes prestadores, también la gran oportunidad que está hoy día para prestadores pequeños, medianos, ¿cierto? Expandirse a partir de esto mismo, lo que tú dijiste al final, así el paciente está buscando soluciones oportunas, de calidad, está valorando eso y por ello el acceso desde el punto de vista, desde el pago, hablando desde Bono Web o desde el acceso disponible, tener buena disponibilidad, también es un tema que hoy día FONASA lo va a movilizar. ¿Cuál es tu opinión respecto en ese sentido en temas de qué va a pasar fuera de Santiago también? Más allá de que sé que los grandes prestadores también están tratando, más que están tratando, están poniendo pie en las comunas quizás más de interés, pero en general Chile es bastante largo, entonces también hay un dinamismo distinto a propósito de esto en regiones. ¿Cuál es tu visión al respecto? Chile está cortado en varias partes, ¿ya? La gran actividad, el 50% de la actividad está concentrada en la región metropolitana. Y en términos de regiones, Viña del Valparaíso, en términos de actividad, es la segunda que le sigue a la región metropolitana en cantidad de atenciones, O'Higgins, Concepción, Antofagasta por el norte, pero lo que está ocurriendo, y contestando tu pregunta, regiones como el Maule, o ciudades como Chillán, el paciente que vive en Chillán tiene que viajar a Concepción a atenderse. Mm, Tiene que pegarse una hora en auto, una hora y media en bus, y es un tema. Y la apuesta inteligente es que prestadores, no es necesario construir una clínica de 50 o 100 camas en la región del Maule. Perfectamente uno puede entregar la atención básica, una buena consulta médica, una buena red de atención de laboratorio clínico, imagenología, pabellones de baja complejidad, cosa que si el paciente se complica, se va a Concepción, viaja a Rancagua, los que viven en San Fernando, viajan a Temuco, los que están, digamos, o a Puerto Montt, los que están en la mitad de la zona sur del país. Pero hoy en día es una tremenda oportunidad porque se han incrementado más de entre un 8,5 y un 9% el número de prestadores que este año inscribieron sus prestaciones en FONASA. O sea, hay un crecimiento, más o menos 180, 185 nuevos prestadores están creciendo en provincia, que es importante, digamos. Tremendamente importante estar allá. La Red Salud compró el sanatorio alemán porque la Red Salud no tenía una bandera clavada en Concepción. Eso nos da una señal. Hay que ver qué pasa con Puerto Montt, hay que ver si la clínica de Puerto Vara alguien la compra, pero está ahí, disponible. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay muchas opciones en irse a provincia porque además Santiago está saturado, claro, sí. absolutamente Nosotros, saturado. nosotros te cuento un poco lo que nos ha pasado en MonoWeb. Hemos
visto un crecimiento importante de nuevos prestadores que se están sumando a FONASA producto de la herramienta, ¿cierto? Y eso también ha provocado una tendencia, sí, tenemos prestadores que se están cambiando de proveedor con nosotros, pero también muchos nuevos. También un dato importante, tenemos los pads odontológicos, ¿sí? Que también viene a ser un tema, solo les voy a decir que estén atentos a la red de Bono Web y de Snap, porque viene una noticia para el mundo odontológico muy, muy potente, de la mano ahí del colegio de dentistas con BonoWeb. Así que se los dejo ahí nomás, solo voy a tirar un spoiler, pero también con el tema de FONASA. Entonces, todo lo que tú has dicho es súper cierto, el tema del dinamismo está, pero claro, así como crece la demanda, también hay una tendencia en la oferta, creo que también más reactiva, ¿sí? Pero falta todavía y yo creo que va a empezar a incrementarse de aquí a fin de año. Considerando que ahí viene también la guinda de la torta, que no hemos hablado todavía, que es la famosa MSC, que es la modalidad complementaria de cobertura, que para no entrar en tecnicismo, hoy día lo que ocurre es que todavía no logra un- una aseguradora, ¿cierto? Que se haga cargo de esa póliza, por llamarlo así, ¿sí? Y está ahí pendiente esa licitación, pero más allá de eso va a pasar. FONASA ya se dio en cuanto a los términos y va a poner mejores condiciones. Por tanto, esto va a pasar y la MSC lo que hace, para los que no lo conozcan, la modalidad complementaria de cobertura lo que hace es que al final permite que haya una segunda capa desde FONASA para el paciente. Entonces, los prestadores que se sumen a MSC y el paciente que tiene MSC va a poder pagar del copago un valor aún menor, ¿sí? Y eso va a incrementar mucho más también la demanda. Nosotros se les cuento solo como antecedente, nosotros en BonoWeb vamos a tener la MSC activada, por tanto los prestadores que quieran subirse a la modalidad complementaria como prestadores que reciben a estos pacientes, también van a estar bonificados dentro de nuestra herramienta. Y eso también debería traer después las aseguradoras de segunda capa, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí también, ¿cómo tú ves el dinamismo? Porque la MSC cuando salga también va a provocar un segundo impacto como ya venía dándose. Absolutamente. Digamos. Imagínate un paciente que dejó de pagar su plan de ISAPRE, está pagando su plan de FONASA, que le cuesta menos porque FONASA tiene una mejor cobertura hacia el grupo familiar, compra un plan y si FONASA más encima me entrega un plan preferente en términos de una cobertura ambulatoria de segunda capa, mejor todavía. O sea, yo Claro, voy a poder, siendo FONASA, no tener que comprar un seguro complementario y poder tal ir cual. a atenderme a aquellos prestadores privados que, eh, digamos, estén disponibles. Entonces, más aguda se va a poner la competencia entre los prestadores privados en ir a captar al paciente FONASA, que, siendo honesto, con muchos de los que has hablado, lo miran bien a huevo, ¿eh? No, pero sí, la ISAP Eh, van a volver. De hecho, hoy día en la radio ya escuché publicidad, frases radiales, una niña cantando ¿cómo se llama? Contrata tu plan ISAPRE, Asociación de ISAPRES de Chile, Juntos para una Mejor Salud. ¿Por qué? Porque el golpe ya lo sintieron. sí, claro. ¿Eh? Entonces, que yo me vaya a FONASA y quiera volver ISAPRE y más encima me están pidiendo ingresos mínimos para garantizar mi acceso, peor todavía. Sí, ¿Cachai? de todas maneras. Entonces, están poniendo muchas barras de acceso para que la gente vuelva. Sí, absolutamente. ¿Cachai? Sí, Eh, bueno, yo creo que ahí vamos a ver cómo se moviliza. Voy a tomar solo una pregunta ahí de Jorge Caro que pregunta sobre, bueno, te agradece también por tu presentación, que también me adhiero a que estuvo muy buena. Y respecto dice, quería consultar la tendencia del mercado de telemedicina y cómo funciona. Yo tengo mi opinión. En la época de álgida atención de telemedicina, muchos me tiraron... tomates por esto, por lo que dije, porque yo soy muy tecnológico y me gusta la tecnología y soy pro telemedicina, pero yo decía, cuando se estabilice esto no va a superar el 5% y es lo que ha pasado. Lamentablemente digo, telemedicina no ha logrado traccionar y ahí yo tengo mi opinión,
que es principalmente porque hemos seguido haciendo lo mismo que hacemos en el mundo análogo, no le dimos mayor valor agregado ni continuidad. Pero esa es otra discusión, quizás podríamos hacer un webinar de eso. Y respecto al tema, y cortito, respecto a Bono Web, bueno, Jorge, solo para contarte, en Snap, perdón, en Bono Web, nosotros tenemos prestadores software que tienen integrado la telemedicina, perdón, tiene integrado Bono Web, por tanto tú puedes prestar el servicio de manera online con el software integrado. Es decir, creas la atención y le envía el link. Pero también tenemos otra opción que ahí te invitamos a consultarnos y contactarnos, pero que puedas gestionar internamente un link de pago, ¿sí? Para que el paciente pueda pagar esa prestación de manera remota, porque claramente nosotros, Bono Web nace principalmente para el mundo telemedicina y hoy día se extiende porque lo puedes tener incluso desde el mesón de atención, puedes recibir pago por todos los medios post efectivo o link para pago web, ¿ya? Hasta hay un check-in, ahí después puedes consultarnos y podemos mandar información. Eh, Mauricio, respecto al tema, eh, tú hablaste mucho del concepto red. Nosotros, tú sabes que en Snap también, ahora me cambio entre Snap y bueno, web, promovemos el modelo red. Yo ahí solamente quiero un spoiler, estén atentos a las redes de Snap, porque también vamos a comentar sobre una nueva construcción de Snap para crear unas redes que van a ir a trabajar con servicios públicos. ¿Y tú cómo ves este tema? Te voy a preguntar ahí principalmente respecto al gasto FONASA, ¿cierto? De las prestaciones principalmente, por ejemplo, en temas de lista de espera. Sabemos que los pacientes también que están en lista de espera se salen del sistema, ¿cierto? Del sistema del ruedo público y se van a ir a hacer una prestación en el sector privado un poco para satisfacer su necesidad. Y ahí pagan con FONASA. Eh, y hay un dinamismo bien raro porque FONASA al final paga por todos lados, ¿cierto? Pero ese paciente queda descolgado del sector público. Hoy día los prestadores privados están recibiendo a estos pacientes, pero están totalmente descolgados. ¿Cómo ves tú ese dinamismo? Porque de alguna manera esto le pone presión también al sistema. Un poco lo que hablábamos al principio, digamos, muchos prestadores privados entendieron que el segmento ISAPRE, del segmento FONASA, perdón, modalidad libre elección, y para nosotros la modalidad libre elección la entendemos como el 100% del D, el 100% del C y el 50% del B. Eso nos da Claro, más o menos un universo de 13 millones de los 15 o 16 millones que hoy en día están en claro, claro. FONASA. Eh, y, o sea, el que no entienda como prestador de salud privado que las posibilidades, porque yo no puedo ir a competir contra un prestador privado, captar a un paciente ISAPRE, porque él va a querer la experiencia de ir a atenderme a un gran prestador que tiene las comodidades, que tiene la tecnología y tiene a los mejores doctores. Y yo siempre lo voy a mirar para arriba haciendo, pucha, me encantaría ser como él, pero no puedo y quizás no tenga el expertise clínico para hacerlo, pero sí puedo ir a buscar a ese paciente FONASA, que está con una visión mucho más, que ya lo comentamos, está mucho más crítica, mucho más racional post pandemia, entiende mucho mejor dónde querer atenderse, entiende mejor el gasto de bolsillo y entiende también la posibilidad de poder acceder libremente de donde él quiera, siempre y cuando ese prestador privado esté. Pero cada día hay más. Entonces, yo te diría que muchos de los descolgados de FONASA que estaban en lista de espera, hoy en día lograron solucionar su tema, quizás con un gasto mayor, pero es lo que hay, digamos. Y no podemos seguir esperando mucho a que el Ministerio de Salud o la Superintendencia o FONASA, digamos, le entreguen mayor capacidad a los prestadores privados, porque además hay una deuda enorme de FONASA. También. Ayer le leí, creo que llega a los 300.000 millones, o sea, es un tiro y afloja, digamos. ¿Te fijáis? Pero insisto, acá, más allá de quien pague, el foco tiene que estar puesto en el El paciente. paciente, absolutamente. Bueno, Hasta ahora. y ahí todo ese es el punto, un poco por ir cerrando, no queremos pasarnos de los tiempos, pero aquí hay un tema importante porque lo hemos discutido nosotros todos, también yo lo hablo permanentemente, el equipo lo hablamos con los equipos.
con los prestadores, que es que vamos a tener que poner mucha atención en el costo, ¿cierto? En nuestro costeo de las prestaciones, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy precisos en costear cuánto, valga la redundancia, nos está costando nuestro proceso de atención. Y de ahí también, lo dejo también para tu opinión, porque pasa que hay veces tenemos bolsas un poco cajas negras respecto a decir cuánto me cuesta un paciente técnicamente, desde el costo de adquisición de un paciente, llamémoslo así, en libre elección. No me gusta a veces ese símil tan fuerte con el retail, pero para entender de que obviamente el prestador lo que necesita es traer pacientes a su oferta y cómo también estos prestadores se estructuran y se ordenan para poder tener una precisión sobre ese costeo. Nos pasa muchas veces en las conversaciones con prestadores que, claro, tienen costos, tratan casi como costos fijos, cuestiones que son totalmente variables, ¿sí? O de repente tienen costos muy fijos, tienen fijos que tienen que atribuirse a cada prestación y sus prestaciones se elevan en costo producto que asumen costos que a lo mejor no deberían ser. Y una de las cosas que a nosotros ahí nos llama y de las propuestas de valor que tenemos desde MonoWeb, que es principalmente esa, que por ejemplo no tenemos costos fijos y solo cobramos por prestación y se es transparente, un costo también muy transparente, parte de los 200 pesos, para llevarlo así en UF, pero son como 200 pesos por bono emitido exitoso, es decir, que bono que vendí y atendí, es decir, totalmente costo efectivo y relacionado a la atención, ¿sí? Y un poco los prestadores hoy día van a tener que entrar en ese proceso donde decir, yo cuando gano tengo que costear, pero tratar de reducir mis costos fijos porque también FONASA, siendo realista, paga un poco menos, pero más volumen. ¿Me explico? Es decir, hay una distancia ahí y un trabajo privado, principalmente los medianos pequeños, van a tener que trabajar aún más. No sé cómo lo ves tú. Por muchos años, las ISAPRE dieron libre albedrío a los prestadores privados para que ellos cobraran un estándar que muchas veces estaba premarcado. Tener una guagua en una clínica privada, en una suite, costaba 8 millones de pesos y era un evento era un evento de socialité. Claro, Hoy en día, con un monopath, la guagua cuesta 3 millones traerla. claro, Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día es que esa mujer que está embarazada y se atiende con su ginecólogo en su clínica, le dice, doctor, voy a la clínica al frente, que tiene Bonopat, a tener la guagua y vuelvo. Entonces, la fidelización del paciente o de la paciente a un prestador determinado está en duda. ¿Por qué? Por los costos. Los prestadores están con una carga operativa de gasto enorme y muchos de ellos no quieren mirar a FONASA porque necesitan tickets promedio más altos alto, claro. para poder Exacto. tener un nivel de rentabilidad acorde a lo que sus directorios les exigen. Pero Claro, ese mercado pero su demanda está decreciendo al final. Entonces, al está final, creciendo y es un mercado que está mucho más apretado. Entonces, estoy invirtiendo más en publicidad y en promociones para ir a buscarlo, pero por otro lado, estoy sacado a abrir una clínica de Santa María en Apoquindo. La clínica alemana va a abrir un centro médico en San Carlos de Apoquindo. ¿Te fijáis? Entonces, están invirtiendo para acercarse a ese paciente, y así como hay quienes van a buscar por FONASA, modalidad de libre elección, hay quienes están yendo a buscar donde están, digamos, los afiliados a ISAPRE, pero ¿a qué costo? ¿Te fijáis? ¿A qué costo yo estoy tratando de ganar participación de mercado claro, cuando en realidad el mercado es un 35% más chico más chico. que hace 10 años atrás? Entonces, ¿da para tener 5.200 camas en la zona oriente? Claro. ¿Cachai? Eso es lo que hoy día los grandes prestadores, algunos ya se están dando cuenta, otros no quieren todavía, quieren agotar todas las instancias para poder tener una buena participación de mercado. Pero de aquí a un año más, cuando estemos acá nuevamente hablando de lo que pasa en el 2026, vamos a ver una realidad completamente distinta. Bueno, esperamos nosotros de nuestro lado poner una realidad distinta también promoviendo las redes más pequeñas o los prestadores más pequeños unidos en red, porque creemos que eso también son un gran valor para generar otro tipo de incentivos, por ejemplo, calidad y experiencia, ¿cierto? Que a veces en un prestador más grande se pierde a nivel un poco más, no lo quiero decir así, retail, pero sí más productivo
pero a lo mejor el gran diferenciador hoy día que están poniendo los prestadores más pequeños es efectivamente eso, la experiencia y un outcome quizá un poquito más cercano a lo que el paciente espera. Yo no sé si hay preguntas adicionales a las que hemos recibido por el chat, si alguien de alguna manera quisiera abrir su micrófono, nos dice y podemos transmitir. La pregunta, vamos a tener un poquito, estamos justo en el horario. Eh, bueno, aquí la Susana, que la Susi, hola Susi, ¿cómo estás? Gusto en verte. Quería Susi, nos dice, bueno, no habla sobre el paciente, mira, es un tema en realidad, ¿cierto? El paciente que se sale al extrasistema, que a nosotros desde SNAP no nos gusta mucho hablar de eso y es para lo que estamos trabajando, que el paciente no sea un extrasistema, el sector privado, que dice el paciente oncológico se va a hacer las primeras quimio en privado y después en espera que lo llamen de la acción pública. Imagínate, eso es una locura, ¿cierto? Desde el punto de vista del gasto, tanto para el Estado como para el paciente. Eh, En ese bueno, ahí contexto, Gabriela Zarae, en ese contexto, la nos gran dice, recomendación que hemos hecho es, independiente que tengas FONASA o tengas ISAPRE, lo que no te debe faltar es un seguro catastrófico, la tercera capa. claro, Ahí vas a tener cobertura sin importar dónde estés, pero es tremendamente importante sí, eso. es verdad. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo, insisto, estamos súper bien en el tiempo. Queríamos ser no queríamos abusar de ustedes un día como este a las 8 de la noche. Creo que ya es suficiente, pero para terminar la tarde, no sé si hay alguna pregunta. María José nos agradece por el tema, Gabriel también nos agradece, María José, todo. Ojalá tengamos reuniones así. Bueno, vamos a seguir en esta línea. Les comento que desde Bueno Web, tanto como y de Snap, pero principalmente de Bueno Web, vamos a estar comentando de este dinamismo que está presentando FONASA, de las nuevas Pero noticias que se también vienen. llevas a tener una fonda bono web. Deberíamos. Próximamente va a tener una fonda bueno en algún lugar de Chile. Pero yo creo que va a ser en regiones, porque Muy somos bien. regionalistas. Así que, oye, nada, insisto, estamos justo en la hora. Quiero dar agradecimiento a todos los que se conectaron. Tuvimos más de 30 personas ahí en un pic, pero maravilloso. Gracias, Pamela, ahí también por Pamela Sarricueta. Muchas gracias por tu opinión. Gracias por estar. Para nosotros es súper importante promover estas nuevas herramientas como la que tenemos, mucho más liviana, más costo eficiente, más costo efectiva, más transparente en cuanto a que sepamos cuánto nos va a costar al final de mes, ¿cierto? Y que promueva más acceso. Como dice Mauricio, nosotros lo que nos interesa, y ha sido algo que por años nos ha acompañado, es el paciente, entregarle mejores servicios y también a los prestadores que tengan mejores herramientas. Así que Mauricio, palabra al cierre de tu lado, no sé, cuéntanos o tus últimas Bueno, palabras. un gusto haber podido estar acá, un gusto poder presentarles, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado. Les dejé ahí mis contactos, lo que necesiten, información, trabajo, que yo desde nuestra vereda podamos entregarles felices. El mercado de la salud se está convirtiendo en un mercado tremendamente dinámico. Hay que estar muy atento a esos cambios dinámicos. Bueno, feliz de estar acá, feliz de compartir y nos estamos viendo en una próxima. De Sí, esto de lo todas debemos formas. hacer cada 3 meses, mi querido Renato. Sí, sí, vamos a hacer. Yo creo que más adelante también vamos a hacer algo presencial, ojalá. Así que ahí vamos a estar haciendo cosas. Ah, los voy a dejar invitados a todos igual, para que no se olviden, en 1, 2 y 3 de diciembre vamos a estar en la Expo Salud, Snap y Bueno Web. Vamos a tener a cargo la jornada de innovación el día 3 en Expo Salud, Espacio Riesgo. Les vamos a estar contando más, vean nuestras redes, va a estar muy entretenido porque vamos a tener una jornada de innovación y vamos a hablar del viaje del paciente, vamos a hacer un workshop, así que estén atentos para que puedan algunas participar para tener su entrada de cortesía para lo que va a ser la Expo Salud. Vamos a tener unos webinars también, estén atentos, vamos a tener webinars octubre y noviembre previo a la Expo Salud para contar cómo viene ese evento. 1, 2 y 3 de diciembre en Espacio de Riesgo. Gracias, Susi, efectivamente. Así que nada, les agradecemos un montón. Gracias a quienes se sumaron, gracias a quienes estuvieron. Pedro García, mi querido Pedro García, nuestro ex ministro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto verte. Muy bien, Bueno, muy interesante. qué bueno Pedro que estuviste aquí con nosotros. Ahí te voy a escribir para que sigamos conversando. Hoy les envío un abrazo a todos.
Muy buenas noches, gracias Mauricio, gracias a todos los que estuvieron conectados. Cuídense, que estén muy bien. Cuídense, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.